Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno una vez más estar con ustedes y a ir aterrizando un poco en nuestro sermón o en los devocionales que hemos hecho durante estos viernes en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Hoy nos vamos a encontrar con los versos del 11 hasta el 13, en esta narrativa que el evangelista nos ha propuesto durante estos días de devocional, que nos ayudan a ver nuestras realidades y a ver la manera en que Jesús nos ve y cómo Él hace también las cosas. Hemos visto cómo en un proceso de liberación o de exorcismo, como se conocería en ese tiempo, Jesús viene tratando con ciertas situaciones que estaban viviendo los discípulos, sus seguidores, pero también que estaban viviendo mucha gente en su tiempo, en su momento. En el caso de este hombre que anteriormente habíamos visto la forma en que vivía, en dónde vivía y cómo la marginalidad lo llevó a estar lejos de los suyos, de los que pertenecía. En esta ocasión, Jesús libera al hombre, libera al ser humano. Y el evangelista en su narración prácticamente nos dice que Jesús es el responsable del exorcismo, de la liberación de este hombre. Y lo hace con un imperativo cuando le dice al espíritu inmundo, sal de este hombre. Esa es una orden que ninguna clase de demonio puede resistir y una voz a la cual debe obedecer. Cualesquiera que sean los demonios o los espíritus inmundos que actualmente nos estén atormentando, una vez escuchan la voz del Señor, de Jesús, deben obedecer. Es una orden que no tiene opción, no hay otra forma de hacerlo. Aparte de eso, los demonios le piden a Jesús, prácticamente le ruegan que los dejen estar en los cerdos, que se vaya o que los envíe a los cerdos, a donde están ellos. Y en la misma narrativa del Evangelio de Marcos se prueba el poder de Jesús. No es con un show, no es con un espectáculo, solamente con su propia palabra que mantiene y sostiene la tranquilidad en la propia liberación de este hombre. Tan pronto el deseo es permitido por Jesús, nosotros como lectores entonces nos informamos de que cerca de este lugar habían unos acantilados y el mar. El mar era considerado por la audiencia de Marcos en su momento como un lugar de caos y destrucción. Es decir, era un lugar donde habitaban los demonios y que algunos de ellos creían que los espíritus inmundos vivían en esos sitios y en esos lugares, no solamente en el mar, sino también en los cerdos, que muy bien Marcos nos relata. Versículo 11, 12 y 13 dicen de la siguiente manera: y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios les rogaron a Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él, Jesús, les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, y esto es un dato muy importante, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Bueno, se ahogaron los cerdos junto con los demonios, más bien los demonios para los que estaban allí observando, era prácticamente su territorio y era su forma, la forma en que ellos podían vivir y estar. El versículo 13, por ejemplo, de Marcos que leímos, es una sucesión de actos seguidos, continuos, permanentes, de mucha rapidez. Y el evangelista no escatima esfuerzos para hacernos ver a nosotros. Es decir, cómo un exorcismo produce entonces movimientos seguidos, continuos, tras el ruego de los espíritus inmundos. Entonces, desde la perspectiva del evangelista, el exorcismo es el centro de la liberación de este hombre. Y yo quiero ir un poco más allá, como lo hemos hecho en estos viernes con estos devocionales en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Al principio decía que Jesús libera al hombre, libera a un ser humano, libera a una persona que está marginada, que vivía entre sepulcros, que vivía en los montes, que vivía haciéndose daño.
Aparte de eso, hay una solicitud de los cerdos que le ruegan a Jesús, de los demonios que le ruegan a Jesús que lo envíe a los cerdos. Y esto es un acto muy particular porque uno va a ver aquí una legión, miles de demonios contra un solo hombre, el hombre verdadero, contra Jesús, el verdadero Adán. Y cómo este uno puede dominar y ejerce autoridad y ejerce dominio y ejerce control sobre los espíritus inmundos. Miles contra uno, contra la persona de Jesús. Un ser humano liberado por Jesús. Jesús tiene una perspectiva diferente de la humanidad y que nosotros como seres humanos también deberíamos tenerla. Jesús ve en este hombre a un ser anormal, a un hombre incontrolable, un hombre destructivo y también autodestructivo. Pero también Jesús ve en este hombre a una persona que vale mucho más que los propios cerdos. Un hombre que para Jesús tiene mucha valía, que es de mucha importancia. Y yo creo que en este hombre nos debemos sentir representados nosotros, porque Dios no está lejos de nuestras propias vivencias y de lo que nos acontece en estos días tan caóticos y tan destructivos. Dios no es ajeno, no está mirando de lejos, está actuando en nuestras vidas, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras frustraciones, en medio de nuestras cautividades también, en medio de nuestros caos. Dios está actuando a través de su palabra y por medio de su palabra. Es interesante que solamente con la voz de Jesús los demonios tienen que obedecer. Es un imperativo, es una orden. Jesús considera al hombre por encima aún de nuestros cerdos actuales. Por encima del oro, por encima de la plata, por encima del petróleo, por encima de tantas cosas que nosotros las hemos convertido ya en parte de nuestras vidas. Y yo no digo que estén malas o que sean malas, pero no deberían ser nuestra funcionalidad para vivir. Nosotros hemos aprendido desafortunadamente a amar las cosas y usar a las personas. Y el Evangelio invierte esa proporción que nosotros hemos querido implantar entre nosotros. El Evangelio propone mejor: ocúpate de las personas, está pendiente de ellas, vive una vida de comunidad, vive una vida de horizontalidad, estar pendiente los unos de los otros. Y eso nos hace recordar aquella pregunta en el principio, en Génesis, que también se nos debe hacer hoy: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu otro humano? Uno que es igual a ti. ¿Dónde está ese ser humano que también está viviendo situaciones complejas? Y tú estás en la capacidad de ayudarle y de tener una mirada, una perspectiva como la de Jesús. Nosotros no podemos pasar por alto de que las personas son más importantes que las cosas, de que las personas son mucho más importantes que los programas, de que las personas son mucho más importantes que el dinero, que el vestido, que el calzado, que las personas son seres humanos y que merecen toda nuestra atención, como Jesús nos los hace ver en este texto. Jesús libera a este hombre, mucho más importante que un hato de cerdos, mucho más importante que estar pendiente de cómo fluye o no la economía en ese momento o en ese instante entre ellos. Para Jesús es muy importante. Y es interesante que después de esta liberación, de este exorcismo, como se conoce muy bien, la normalidad de este hombre fue producto de un encuentro con Cristo. Fue producto de un encuentro con Cristo. Nosotros estamos hoy en día a esperas de una normalidad. Y es preocupante que estemos pendientes de eso, en el sentido de que muchas veces queremos esa normalidad para seguir con nuestra rutina de vida, sin ningún cambio, sin ningún ajuste, sin ningún recorte, sin ninguna reflexión, sin ninguna invitación a mirarnos y a evaluarnos. Pero en esta ocasión Jesús nos libera, nos exorciza, le quita nuestras cadenas y grillos precisamente para que miremos siempre su normalidad en nosotros.
Y es muy interesante que solamente esa normalidad se consiga en la persona de Jesús, en Él. Es solamente de esa manera que podemos vivir y no tenemos que esperar que esta pandemia termine para volver a la normalidad. Solamente un encuentro diario, personal, transparente, sincero, honesto, con la persona de Jesús nos mantendrá en su normalidad, nos mantendrá en su voluntad. Podremos percibir su ayuda, podemos estar contentos, animados, consolados con su voz, con su palabra, con su diestra que nos ha fortalecido hasta el día de hoy. Recuerden, mis hermanos, que solamente hay una normalidad, y esa normalidad es a la manera de Jesús, con un encuentro con Él, constante, permanente, y que aunque haya destrucción y haya caos a nuestro alrededor o en nuestro corazón, solamente con la voz de Jesús imperativa, una voz de orden, una voz de tranquilidad, una palabra que nos da el ánimo y el aliento para seguir adelante, podremos entonces vivir de una manera normal, desde la perspectiva de Jesús. Por último, recordemos las palabras del Evangelio. Señor, ¿a quién iremos?, preguntaron los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús nos organizan, las palabras de Jesús nos normalizan, las palabras de Jesús nos consuelan, las palabras de Jesús nos ayudan a seguir adelante. Así que no se olviden, mis hermanos y mi amada iglesia, a nunca pasar por alto la voz de Jesús, que nos trae libertad, la voz de Jesús que nos trae normalidad en medio del caos y en medio de la destrucción. Que Dios les bendiga.